Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Me llamo Carter y tengo 30 años. No he visto a la mayoría de mi familia en 5 años, más o menos. Si descontamos algunos mensajes de texto ignorados y etiquetas incómodas en Facebook, la última interacción real que tuve con ellos fue en una cena de Acción de Gracias, donde mi hermano mayor, Brandon, me preguntó si podía darme prisa en recoger los platos porque los adultos estaban hablando. Yo tenía 25 años, un título universitario, 2 trabajos de medio tiempo y hacía proyectos como autónomo por mi cuenta, y aún así, ante sus ojos y los de mis padres, yo seguía siendo el niño que nunca alcanzó su potencial. No discutí, simplemente me sequé las manos en silencio con un paño de cocina y me fui sin decir adiós. Hay algo extraño en crecer en una familia donde la jerarquía parece estar bloqueada permanentemente. Brandon, 7 años mayor que yo, siempre fue el hijo de oro. Mariscal de campo en la secundaria, cuadro de honor. Consiguió trabajo apenas salió de la universidad en una firma tecnológica de la ciudad. Ya conocen el tipo, usaba blazers en las cenas familiares, presumía de su cartera de acciones antes de que él pavo estuviera siquiera trinchado, y daba consejos no solicitados a todo el mundo mientras masticaba ruidosamente y bebía melat como si él lo hubiera inventado. Y luego estaba yo, el artista, el soñador. Mi padre solía bromear diciendo que terminaría pintando murales en contenedores de basura en algún callejón para ganarme la vida. Mi madre no se reía, pero tampoco me defendía precisamente. Seré honesto, mis 20 años fueron duros. No lo logré apenas salí de la universidad como Brandon. Intenté un montón de cosas, trabajos de diseño freelance, desarrollo de aplicaciones, incluso abrí un blog que generó $0. Pero recibió algunos comentarios furiosos, lo cual se sentía como algo. Alquilaba un pequeño estudio con la pintura descascarada y paredes tan delgadas que podía oír a mi vecino toser mientras dormía. Trabajaba como conserje en un espacio de coworking durante el día y me enseñaba a mí mismo a programar por la noche. Nadie en mi familia me preguntó cómo estaba, y cuando me puse en contacto una vez, solo una vez, para pedir un pequeño préstamo para una emergencia dental, mi madre me respondió con una foto del nuevo Audi de Brandon y dijo: quizás tu hermano puede inspirarte a ponerte serio. Así que, sí, desaparecí. No de una forma dramática, bloqueando a todo el mundo. Simplemente dejé de buscarlos, dejé de aparecer, dejé de intentarlo, me concentré en mí, seguí trabajando, seguí aprendiendo, empecé a construir algo lenta y torpemente. Pero era mío, fundé una pequeña empresa de SaaS software como servicio, desde mi apartamento. Cometí errores, contraté a la gente equivocada, escribí código malo, pasé semanas depurando algo que resultó ser un punto y coma faltante, pero empezó a crecer. Un cliente se convirtió en 5 en 20, reinvertí cada centavo durante los primeros 2 años. Casi no salía del apartamento, comía comidas congeladas baratas y usaba las mismas 2 sudaderas por turnos. No me sentía exitoso, pero me sentía enfocado, me sentía despierto. Y entonces, un día, una empresa más grande me contactó. Querían la licencia de parte de mi producto. La oferta era generosa, la acepté. De repente, ya no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Me mudé a un lugar mejor. Compré un coche que no hacía ruidos extraños cada vez que giraba a la izquierda. Contraté a un equipo real, conseguí un contador y aprendí a dormir más de 4 horas por noche. No me convertí en multimillonario ni nada parecido. Pero finalmente estaba cómodo, y lo hice sin un solo centavo de nadie de mi familia. Eso se sentía bien, muy bien. Eso nos lleva al mes pasado. Recibí un mensaje de mi prima Grace de la nada. Me dijo que se iba a casar y que me quería allí. Me quedé mirando el mensaje por mucho tiempo. Grace era de las pocas personas que nunca me miró como a un fracaso. Solía pasarme bocadillos a escondidas durante las fiestas familiares cuando yo me escondía en el garaje para evitar las burlas de Brandon, así que dije que sí. Pensé que ya había pasado suficiente tiempo. Quizás las cosas serían diferentes. Quizás aparecería. Compartiríamos un par de abrazos incómodos y me iría temprano sin ser notado. La boda fue en esta enorme finca a las afueras de la ciudad. Arcos cubiertos de hiedra, sillas blancas sobre un césped perfectamente cuidado. Un cuarteto de cuerda calentando bajo una carpa. Todos estaban vestidos como si fueran a los Oscar. Yo usé un traje azul marino sencillo y llevé a mi asistente, Lia, como mi acompañante. No porque necesitara compañía, sino porque ella era mejor que yo manejando interacciones sociales incómodas. La ceremonia fue hermosa. Sinceramente. Grace se veía radiante. Su esposo parecía amable. Yo estaba sentado, cerca de la parte de atrás, lo suficientemente cerca para ver, pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibido. Pensé que lo había logrado hasta que, durante la recepción, escuché una voz familiar llamándome desde atrás. Vaya, vaya, vaya. Si es nuestro pequeño Picasso. Me di la vuelta lentamente. Brandon. Por supuesto, se veía igual, solo un poco más cansado alrededor de los ojos. Seguía en forma. Seguía siendo un presumido. Tenía una copa de vino tinto en una mano y una sonrisa de suficiencia en la otra. Me dio ese sentimiento de hermano mayor que de alguna manera lograba ser despreciativo y falsamente amistoso a la vez. No pensé que vendrías, dijo, pensé que estarías en. ¿Qué era? ¿La escuela de limpieza de inodoros? Me reí, principalmente para ganar tiempo. Algo así. Ya lo miró con los ojos entrecerrados, pero yo le hice un sutil gesto de negación con la cabeza. No quería empezar nada. No aquí, no ahora. No con el tintineo de las copas de champán y el jazz suave de fondo, pero Brandon no había terminado. Sorbió su vino. Se inclinó lo suficiente para que solo yo pudiera oírlo y dijo: entonces, ¿qué haces realmente estos días? ¿Sigues persiguiendo ese sueñito imposible?
¿Sigues durmiendo en un futón y llamándolo estilo de vida? Pude sentir la vieja rabia subiendo por mi pecho. Esa opresión familiar, la parte de mí que quería gritar, defenderme, enumerar cada logro, cada noche en vela, cada dólar que gané sin ayuda. Pero no lo hice, solo sonreí. Y fue entonces cuando metí la mano en mi bolsillo y presioné el botón de desbloqueo de mi llavero. El Aston Martin estacionado al otro lado del césped emitió un sutil pitido y parpadeó sus luces 2 veces. Brandon giró la cabeza confundido. Luego me miró de nuevo. Nal, dije casualmente, ahora viajo la mayor parte del tiempo. Mi empresa me paga incluso cuando duermo. Su rostro cambió ligeramente. Fue fugaz, pero estaba ahí, ese destello de sorpresa, de duda, como si de repente se diera cuenta de que el juego había cambiado y él no había estado llevando la cuenta. Pero ese fue solo el primer quiebre. Porque la noche no había terminado, y Brandon no iba a dejar de intentar pisotearme. Nunca pudo soportar no ser el centro de atención, y yo estaba a punto de descubrir que tan lejos llegaría para intentar empujarme de nuevo a las sombras. El resto de esa noche se sintió como un regreso lento a una zona de guerra de la que pensé que había escapado hacía tiempo. Después del momento con el coche, Brandon no dijo nada de inmediato, solo puso esa sonrisa tensa, como si se estuviera guardando un comentario mordaz que no sabía cómo formular. Brindó con alguien cercano y se perdió entre la multitud. Pero yo sabía que ese no era el final. A Brandon nunca le gustó que lo sorprendieran, especialmente en público, y yo acababa de avergonzarlo sin siquiera intentarlo. Lia se acercó y susurró, ¿ese es tu hermano? Sí, dije. Su nota, respondió ella con tono seco. Huele a inseguridad y colonia cara. Casi me río. Pero mi estómago estaba demasiado tenso. El resto de la velada fue un borrón lento e incómodo de gente mezclándose. Personas que apenas reconocía me daban la mano y decían cosas como, vaya, ha pasado una eternidad o te ves bien. Sin saber siquiera qué estaban diciendo, algunos parientes hicieron la pregunta temida, ¿y bien, a qué te dedicas ahora? Di respuestas vagas, nada ostentoso. Nada que sonara a presumir. No quería montar una escena. Solo quería disfrutar de la boda de Grace y quizás charlar con ella un poco antes de irme. Pero Brandon tenía otros planes. Para cuando sirvieron la cena, yo estaba sentado en la mesa 7, cerca de los baños, naturalmente. Mientras tanto, Brandon presidía la mesa central con mis padres. Su esposa Chelsea y la mitad de los primos que apenas recordaba. No me importó, de hecho, agradecí la distancia. Lia y yo charlamos un poco con los otros compañeros de mesa. Una pareja mayor y tranquila del lado de la novia y un tipo llamado Kyle que decía ser consultor, lo cual estoy seguro de que significaba que estaba desempleado. Todo estuvo tranquilo hasta que empezaron los brindis con champán. El padre de Grace fue el primero. Un discurso dulce, aunque algo torpe. Luego la dama de honor. Luego el padrino. Brandon, sentí a Lia tensarse a mi lado en cuanto él se acercó al micrófono. Ay no, murmuró ella. Brandon golpeó la copa para llamar la atención y mostró su característica sonrisa carismática. Para los que no me conocen, comenzó, soy Brandon, el primo favorito de la novia. No se lo digan a los demás, risas ligeras. Y, por supuesto, el orgulloso hermano mayor de un tal Carter Salavan, quien decidió honrarnos con su presencia después de, ¿qué? 5 años de silencio total, más risas. Esta vez nerviosas. Sentí que todos los ojos se dirigían hacia mí, puse una sonrisa tensa y no me moví. Lia me apretó la mano por debajo de la mesa. Brandon continuó, saben, al crecer. Siempre sentí que Carter tenía la cabeza en las nubes. Quiero decir, mientras yo aplicaba a universidades, él estaba pintando ranas. ¿Eran ranas o no? Ah, lagartijas. Definitivamente lagartijas. Se rió entre dientes, esperando que el salón lo siguiera. Yo no me reí, Lia tampoco. La pareja de ancianos parecía mortificada. Solía preocuparme por él, continuó Brandon, pero luego me di cuenta de que algunas personas están hechas de otra manera. No todos están hechos para el mundo real. Algunos persiguen sueños, otros pagamos las cuentas. Y oye, también necesitamos soñadores, ¿verdad? Levantó su copa por los soñadores, el brindis terminó y la gente aplaudió. Algunos me miraron, inseguros de cómo reaccionar. Grace se veía furiosa. Pero no podía hacer nada en ese momento. Yo no me moví, no dije nada, simplemente me lo tragué. Cada palabra, cada golpe bajo, cada sonrisa condescendiente. Me había prometido a mí mismo que no le daría a Brandon la satisfacción de verme flaquear. Pero ese no fue el punto de quiebre. No. Eso vino después, tras la cena y los brindis, cuando la mayoría de los invitados mayores empezaban a irse y los jóvenes se trasladaban a la barra libre y la pista de baile. Salí a tomar aire. Lia se quedó charlando con Grace. Yo necesitaba un momento a solas. Los terrenos de la finca eran inmensos, caminos de piedra, faroles alineados en los senderos. Música suave sonando desde altavoces ocultos. Seguí el camino por la parte trasera del lugar. Encontré un banco tranquilo, cerca de una hilera de setos y me quedé allí sentado, respirando, tratando de centrarme. Fue entonces cuando escuché pasos. No quise molestarte, dijo Brandon, rodeando el seto casualmente como si acabara de encontrarme por casualidad. Solo era un chiste. No respondí. ¿Te has vuelto sensible?, le añadió. Antes aguantabas mejor mis bromas. Levanté la vista. No estoy molesto. Bien, dijo él, dejándose caer en el banco a mi lado sin preguntar. Porque de todos modos quería hablar contigo. Enarqué una ceja. ¿Sobre qué? Se movió en el asiento, girándose hacia mí. Mira. Sé que hemos tenido nuestras diferencias y sé que ahora tienes tu pequeña empresa, o lo que sea, pero el asunto es que mamá y papá se están haciendo mayores y se ha estado hablando de algo. ¿Hablando? Pregunté lentamente. Él asintió. Sobre la casa. La propiedad del lago. La herencia. Ya sabes cómo es. Y ellos solo quieren asegurarse de que las cosas se manejen sin problemas. Sentí algo frío instalarse en mi estómago. ¿Sin problemas? ¿Cómo? Brandon sonrió.
Esa misma sonrisa paternalista que usaba cuando éramos niños. Quieren a alguien responsable a cargo, alguien que entienda cómo manejar activos. Tú has estado fuera del círculo. Yo he estado ayudando con los impuestos, los seguros, las reparaciones, lo que se te ocurra. Me puse de pie y entonces ¿qué? Me están dejando fuera. Nadie está diciendo eso, dijo él, levantándose también, pero ya sabes cómo lo ven ellos. Desapareciste del mapa. Por media década. Sin llamadas, sin visitas, sin cumpleaños. Porque dejaron claro que no era bienvenido. Estallé. Él levantó las manos. Solo soy el mensajero. Hombre, intento ser razonable. Me di la vuelta para irme, y fue entonces cuando lo dijo. Quiero decir, seamos honestos, Carter. Realmente nunca fuiste parte del plan de todos modos. Dejé de caminar. Mamá solía decir que eras como una pieza extra de un rompecabezas que no encajaba. No lo decía con crueldad. Solo con realismo. No me di la vuelta. No pude. Me temblaban las manos. En fin, continuó él, sin resentimientos. Solo son cosas de familia. ¿Lo entiendes? Se alejó caminando. Me quedé allí parado, mirando a la nada. El corazón me latía con fuerza. Ese fue el momento, el quiebre. No solo por el insulto, sino por darme cuenta de que lo decía en serio. De que todos lo decían en serio. Había pasado 5 años tratando de hacer las paces con el hecho de ser el extraño. Me decía a mí mismo que no me importaba, que sus opiniones no contaban, que construir mi vida sin ellos era una victoria, pero escucharlo así, en voz alta, de mi propio hermano, transformó algo dentro de mí. Eso no era solo exclusión, era traición, y era solo el comienzo, porque lo que Brandon no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo tenía algo que ellos no tenían. Yo tenía una posición de poder leverage, y ya estaba harto de ser el hermano callado. Cuando regresé al salón de la recepción, algo en mí se había silenciado. No era el tipo de silencio que viene de la paz, no. Era el tipo que ocurre cuando tu cuerpo aún no ha procesado toda tu rabia, como si tu cerebro pusiera una manta sobre el fuego para que nadie vea las llamas debajo. Leah levantó la vista desde su asiento cerca de la barra y me dedicó un gesto de preocupación. No preguntó nada, solo dejó su teléfono, me dio un vaso de agua y esperó. Estoy bien, dije. Mentira. La música había cambiado a un remix de pop animado. Y tíos borrachos bailaban el Chalchas Light como si su sobrina no hubiera visto a un médico en 20 años. Lo observé como si fuera un recuerdo de la vida de otra persona. Grace me divisó desde el otro lado de la habitación y se acercó trotando en sus tacones. Oye, ¿dónde has estado? Todo el mundo pregunta a dónde se fue el tipo guapo del Aston Martin. Forcé una sonrisa. Solo fui a caminar. Su rostro se suavizó. Ella siempre me calaba, incluso de niños. ¿Fue Brandon? No respondí. No hacía falta. Ella suspiró y sacudió la cabeza. Lo siento, no sabía que él iba. Está bien, la interrumpí. Es tu noche. No dejes que la arruine. Ella me apretó el brazo. Me alegra que vinieras, por lo que valga. Algunas personas sí se dan cuenta. No eres invisible. Luego desapareció de nuevo entre la multitud. No me quedé mucho más tiempo después de eso. Le dije a Leah que necesitaba irme. No discutió. En el viaje de regreso conduje en silencio mientras ella revisaba su teléfono. A mitad de camino al hotel, finalmente dijo, sabes, está bien si no estás bien. Apreté más el volante. Hablo en serio, le añadió. No siempre tienes que actuar como si todo te resbalara. Asentí. Quería decir algo, lo que fuera. Pero lo único que venía a mi mente era, pieza extra de un rompecabezas. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. Las siguientes semanas fueron de entumecimiento. De vuelta en la oficina. Se suponía que debía estar preparándome para el gran lanzamiento de un producto. Acabábamos de asegurar un cliente importante en Europa y estábamos presionando para cumplir con los plazos del cuarto trimestre. El equipo estaba motivado. El impulso era real. Y, sin embargo, yo no podía concentrarme. Me quedaba mirando líneas de código y olvidaba que estaba depurando, faltaba reuniones, le contestaba mal a la gente sin motivo y pedía disculpas 5 minutos después. La verdad era que Brandon había causado más daño del que yo admitía. Porque no fue solo la boda, no fue solo el discurso, ni la burla sobre mi empresa, ni lo de la herencia. Ni siquiera el comentario de la pieza sobrante. Fue darme cuenta de que, sin importar cuánto cambiara, sin importar lo que construyera, ellos ya habían decidido quién era yo hace años. Y nada, ni el éxito, ni la distancia, ni siquiera el silencio, cambiaría su percepción de mí. Eso rompió algo en mí. Empecé a despertarme tarde, a faltar al gimnasio, a comer basura y a perder la paciencia con las personas equivocadas. Cancelé 2 llamadas de inversores. Retrasé nuestro lanzamiento 3 semanas y dejé que los correos electrónicos se acumularan hasta que Leah finalmente irrumpió en mi oficina y cerró de golpe mi computadora portátil. O lidias con lo que sea que esté pasando o nos dices que te vas a tomar un descanso, dijo. Pero esta versión medios zombie de ti está hundiendo a todos. Eso me dolió porque tenía razón, y lo peor era que, la última vez que me había sentido así, estaba limpiando inodoros, saltándome comidas para pagar el alquiler, cuestionándome si siquiera tenía un futuro, y aquí estaba de nuevo, sentado en una oficina de una startup multimillonaria con un personal de 12 personas y un año de presupuesto en el banco, sintiéndome como un completo impostor. Esa noche no fui a casa, me quedé en la oficina, mirando por la ventana las luces de la ciudad, preguntándome qué diablos me pasaba. Cerca de la medianoche, me encontré rebuscando en carpetas de correos viejos. Cosas de cuando la empresa era solo una idea en un documento de Google. Encontré la primera factura que envié, $50 por un widget personalizado. El primer correo de rechazo, 3 palabras. No encaja. La primera respuesta de un extraño que decía, oye, me encanta lo que estás construyendo. Y por alguna razón, ese último me llegó. Recordé esa noche. Había estado comiendo sopa de lata.
viendo tutoriales de YouTube sobre arquitectura de aplicaciones pensando en rendirme. Y entonces ese correo llegó a mi bandeja de entrada como una chispa. Me recordó que alguien, en algún lugar, me veía y creía en mí, aunque fuera un extraño en internet. Me quedé despierto hasta las 3 a.m. releyendo notas viejas, comentarios de usuarios, blogs, incluso errores tipográficos. Me reconecté con algo que no había sentido en meses, propósito. No venganza, no demostrar que la gente se equivocaba. No intentar eclipsar a mi hermano. Solo construir algo que importara. Al día siguiente, convoqué una reunión general. Le dije al equipo que se acabó el arrastrarse, que lanzaríamos a tiempo, conocí el pulido perfecto. Pedí disculpas a todos. Especialmente a Lía. Admití que dejé que lo personal se filtrara en el trabajo y que no volvería a pasar. Pensarías que la gente sería escéptica. Pero algo cambió. Quizás vieron el fuego en mis ojos de nuevo. 3 semanas después lanzamos y fue un éxito. El cliente europeo trajo 2 referidos más. Una firma de Toronto adoptó nuestra herramienta. Un video viral en TikTok triplicó las suscripciones en 2 días. Finalmente me permití sonreír de nuevo. Hicimos una fiesta pequeña, pizza, refrescos y un karaoke terrible. Mientras veía a mi equipo cantar desafinando. Sentí algo que no había sentido en años, pertenencia. No por un apellido, una mesa familiar, sino porque había construido algo desde el fango y ellos eligieron ser parte de ello. No necesitaba la validación de Brandon. Yo tenía mi propia maldita mesa, pero la traición seguía y, mis padres, no me contactaron después de la boda, ni un mensaje para preguntar si llegué bien. Y entonces, un día, recibí un sobre por correo, sin remitente. Adentro había una sola hoja, un borrador del fideicomiso familiar actualizado. Brandon había sido nombrado albacea único, no había mención de mí. Ni siquiera una nota al pie. Lo guardé en un cajón bajo llave, no porque lo fuera a dejar pasar, sino porque no iba a dejar que ellos decidieran que venía después. Querían borrarme de la historia. Bien, veamos cómo se sienten cuando la historia empiece a borrarlos a ellos también. No abrí ese cajón en 6 semanas, pero sentí el peso de ese papel en mi mente cada día, como una astilla clavada demasiado profundo. Seguí trabajando, expandiendo la empresa, contratando desarrolladores y hablando con inversores ángeles. Por fuera, estaba en mi punto más alto. Por dentro, la tensión zumbaba. El sobre dejó claro que ya no me ignoraban, me estaban borrando. Si querían jugar al ajedrez de legados, yo tenía mis propios movimientos. Llamé a Adrienne Grant, una abogada corporativa implacable y meticulosa. No voy a demandar a nadie. Le dije, solo quiero saber a qué me enfrento. Le envié el borrador del fideicomiso. Menos de 48 horas después. Me llamó, no estás desheredado técnicamente. Simplemente no te mencionan. Si tus padres fallecen sin revisar esto, todo va a Brandon. Me dijo que el borrador se hizo hace 6 meses y ya estaba notarizado. Eso dolió. Hace 6 meses yo trabajaba 14 horas al día construyendo algo real. Mientras ellos me quitaban de la mesa en silencio. ¿Qué puedo hacer? Pregunté. Ella hizo una pausa. Legalmente, poco. A menos que haya coacción o fraude. Pero Carter, esto es frío y calculado. Colgué y estudié el sobre. Empecé a recordar pequeñas cosas. Bromas de mi madre sobre Brandon, siendo el planificador, o llamadas de mi padre, diciendo que estaba arreglando papeles aburridos con él. Habían estado preparando esto mucho antes de que se secara la tinta. Y entonces lo comprendí, no me borraron porque fracasé. Me borraron porque tuve éxito sin ellos. Yo era el recordatorio de que ya no podían controlarme. Dejé de preguntar por qué, y empecé a preguntar qué sigue. Contraté a Vernon, un investigador privado experto en rastreos corporativos. Quiero saber qué está haciendo Brandon realmente con el dinero familiar, le dije. 3 semanas después, Vernon volvió con pruebas. Brandon no era el administrador responsable que fingía ser. Primero, había transferido la escritura de la Casa del Lago a una LLC fantasma en Nevada controlada por él. Ya no pertenecía a mis padres. Segundo, inflaba gastos de mantenimiento, $9,000 por reparaciones. 18,500 en muebles, usando facturas de empresas de sus propios amigos. Estaba lavando activos familiares para enriquecerse. Pero lo más fuerte era un correo a su contador con el asunto, estrategia de escudo fiscal, transferencia de activos parentales, detallando cómo excluirme completamente, bloqueando los bienes en entidades a las que yo no tendría acceso legal. Me reuní con Adrienne de nuevo. Esto te da una base. Dijo, si tus padres no saben lo que Brandon está haciendo, esto abre la puerta. No fui nuclear. No los enfrenté de inmediato. Me quedé callado, pero empecé a plantar semillas. Llamé a mi prima Grace. Me confesó que Brandon intentó presionarla para firmar algo sobre una cabaña familiar antes de la boda. Ella no firmó. Luego llamé a mi tía, la hermana de mi madre. Mencioné que no estaba en el testamento. Eso no está bien, Carter, dijo ella con desaprobación. Yo sabía que ella no lo olvidaría. Solo necesitaba poner a Brandon donde él quería estar, en el centro de todo. Confirmé mi asistencia a la fiesta de jubilación de mi padre en la Casa del Lago, la que Brandon ya se había apropiado legalmente. Sabía que él usaría esa noche para alardear de su control, y yo estaría listo con una sonrisa, una memoria USB y una frase sencilla. Antes de los discursos, quiero mostrarles algo interesante que encontré. Llegué tarde a propósito, sin coche lujoso, sin asistente, solo yo con un blazer negro y un sobre. La fiesta parecía una cata de vinos de lujo. Mi padre estaba en el centro y Brandon daba otro de sus discursos. Es hora de pasar la antorcha, no solo de las propiedades, sino del legado. Brandon me vio y se congeló un segundo. Me adelanté mientras terminaban los aplausos. Traje algo para mostrar a la familia, dije, algo relevante para la jubilación de papá y el legado que Brandon mencionó. Caminé hacia el proyector y conecté el USB. La pantalla cobró vida. Primera diapositiva, transferencia de la escritura de
La Casa del Lago, una firma digital de Brandon pasando la propiedad a su LLC. Mi padre frunció el ceño. Segunda diapositiva, facturas de 2023. Miles de dólares pagados a sus amigos por reparaciones. Tercera diapositiva, el correo sobre la estrategia de escudo fiscal. Dejé que el salón lo leyera en silencio. ¿Sabías que la Casa del Lago ya no te pertenece? Le pregunté a mi padre con calma. ¿Sabías que tus activos están en un fideicomiso que no controlas? Mi padre tartamudeó, pensé. Brandon dijo que era para protegernos. Brandon gritó, lo es. Es planificación financiera estándar. Él lo está distorsionando. Miré a Brandon. Por primera vez se veía nervioso, expuesto. No distorsioné nada, dije. Solo seguí el rastro del papeleo. Yo no necesito el dinero. Pero no acepto la manipulación mientras Brandon juega a ser el rey de la familia con una copa de Melad. Le entregué un sobre a mi padre con el desglose detallado de cada transferencia. Mi madre temblaba. Mi padre miraba los documentos y a Brandon. Esto no puede ser cierto, susurró. Brandon intentó un último ataque. Solo estás resentido. Esto es venganza porque nadie te tomó en serio. No me inmuté. Nunca dejé de ser parte de esta familia. Brandon, solo pasaste tanto tiempo intentando hacerme invisible que olvidaste que yo seguía observando. Mi madre dio un paso al frente y le preguntó a Brandon, ¿es verdad? ¿Pasaste la casa a tu nombre? Brandon titubeó y finalmente dijo, sí. Pero, ella le cruzó la cara con una bofetada. El sonido resonó en el silencio del jardín. Te aprovechaste de nosotros, susurró ella. No nos protegías, te protegías a ti mismo. El reino de Brandon se derrumbó. Sus aliados callaron. Me acerqué a él y le susurré, construiste tu imperio sobre mentiras. Brandon, yo solo les mostré los planos. El resultado no fue una explosión inmediata, sino un silencio pesado. Conduje a casa y no me sentí triunfante. Me sentí limpio, como si finalmente me hubiera quitado de encima la última capa de culpa. 3 días después, mi padre me citó a tomar un café. Me equivoqué contigo. Dijo, dejé que Brandon tomara el control porque creí que él sabía lo que hacía y tú no. Creo que elegí creer lo que era más fácil de creer. Eso dolió más de lo esperado. Me entregó un sobre con la actualización del fideicomiso. Brandon estaba fuera y yo era Coral Basea. Me habían devuelto mi lugar en la mesa, pero esta vez yo mismo había construido mi silla. Brandon intentó negarlo todo, pero mis padres ordenaron una auditoría completa. Sus empresas fantasmas se desmoronaron y terminó disolviendo una de sus firmas bajo presión. Aún tiene dinero. Estará bien, pero el respeto se fue. Y en esta familia esa es la verdadera moneda. Meses después, hice una cena en mi casa. Leah hizo un brindis, por Carter, el tipo que convirtió el silencio en estrategia y hizo que la venganza pareciera arte. Me reí de verdad esa noche. No porque gané, sino porque sobreviví. Entré en una habitación de gente que me veía como invisible y me fui siendo el que completó el rompecabezas. Y esta vez no me voy a ir.